Paz de Cristo para todos, que el Señor los bendiga. Aquí estamos una vez más, bendecidos y en victoria en un domingo más que el Señor permite que vengamos a ministrar, y siempre de la mano de Él, dando como siempre ese testimonio de un Dios vivo a todos aquellos que todavía no lo conocen y que tienen todavía, por supuesto, bastantes dudas, porque al no conocer no entienden y no saben. Pero el tema de hoy, de esta noche, es los que tienen el testimonio de Jesús. Ese va a ser el tema de esta noche, y esto es para reafirmarnos más y saber cuán importante es conocer a Dios, porque el conocer a Dios nos va a llevar dando un testimonio desde un principio hasta la eternidad. Ahorita lo vamos a ver. Es una señal más también de que como nosotros, Dios nos mantiene en un estado que es el mismo, ¿sí? A todos aquellos que recibimos la verdad por medio del Espíritu Santo, hay algo en nosotros que no se va, y es el Espíritu de Dios el cual nos afirma la verdad, y por lo cual tenemos ya el testimonio de Dios en nuestra vida, para hablar, para que otros vean y para que todo aquel que está alrededor sepa que nosotros somos de la familia de Dios. Por eso es que todos aquellos que falsamente dicen ser de Dios, como dijo Jesús, por los frutos los van a conocer. Entonces hoy vamos a ver que a través de todo el tiempo, desde que Dios viene a las personas y ellas se mantienen en su temor y en su verdad y en sus mandamientos, van a dar testimonio de Dios. Ahora, el testimonio, la palabra testimonio en el diccionario, es la aseveración de una cosa, prueba de la certeza de una cosa. Ahora también podemos decirlo como una declaración de la verdad de un hecho que realiza una persona que ha sido testigo del mismo. Entonces ahí vemos nosotros que hasta el mismo diccionario habla de ser testigo de algo, ¿sí? Entonces cuando somos testigos de Dios, de la presencia del Señor en nuestras vidas, por supuesto que podemos dar un testimonio de verdad, ¿sí? Entonces vamos a ver que para Dios es muy importante los testimonios, así como buenos, igual malos, también habla de eso. Vamos a ver en el Viejo Testamento, en Éxodo 20:16, luego podemos ver ahí, que dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces todos podemos ver cuán importante es para Dios el estar hablando mentiras, ¿no? El estar diciendo una cosa por otra, el estar haciendo la de cristiano y al mismo tiempo actuando como un diablo. ¿Y por qué digo como un diablo? Porque él es el padre de mentira. Entonces en Éxodo, lo repito, Éxodo 20:16, dentro de los 10 mandamientos, vemos un montón de cosas que dice Dios, pero en el 20:16 dice que no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En otras palabras, no podemos andar de mentirosos, porque hablar al prójimo es comentar en tu trabajo, al vecino, a quien sea que te encuentres por ahí en la calle, en cualquier situación de necesidad o de que haya pasado algo, y tú empiezas a decir mentiras. Entonces está escrito en la ley, como lo vemos aquí en la ley de Moisés: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, porque estamos hablando de gente de Dios, estamos hablando de gente que está relacionada con Dios, con aquel que es justo y verdadero, real, fiel, y es transparente, el amante de la verdad andando, ¿sí? Entonces, ¿cómo alguien puede andar en las cosas de Dios mintiendo? No solamente en su vida, sino también mintiendo en lo que cree, en su religión, como dicen ellos, ahora sí que en su denominación, en su congregación, con los hermanos, con las hermanas, con los pastores, donde quiera que se muevan, andan de mentirosos también. Entonces, ¿cómo será eso, no?
que Dios lo aborrece y lo detesta. Aquí mismo, en Éxodo 23:1, vamos a ver un poco acerca de los testimonios, ¿no? Para que ustedes vean el grado de error o de maldad que existe cuando alguien da testimonios o habla palabras que son mentiras a otras personas. En Éxodo 23:1 dice: no admitirás falso rumor. Fíjense bien cómo dentro de las leyes humanitarias que están escritas acá, dice: no admitirás falso rumor. Y ahí podemos ya ver que alguien ya vino y habló mentira, ¿no? Nosotros no tenemos que recibir de nadie o aceptar o decir que sí una mentira, o que digan, ¿sabes qué? Así es esto, mira, o pasó así, así acá, así es. Es un falso rumor. Dice: no admitirás falso rumor. Dice: no te concertarás con el impío. Ahora aquí ya estamos hablando de cosas más feas, porque dice: no te concertarás con el impío, y el concertarás quiere decir el ponerte de acuerdo con él. Por eso vemos cómo cuando vienen personas a hablar mentiras, no nomás es una mentira, como dicen unos, una mentira chiquita, o le mentí poquito, sino que poco a poco, así es como el diablo, el Señor lo reprenda, empieza a trabajar en las personas, de a poco a poco, de a poco a poco. Primero es de no admitir, luego no ponerte de acuerdo con el impío. ¿Qué podemos nosotros recibir del impío? Absolutamente nada. El impío es aquel que no cree en Dios y no le importa a Dios, ni le teme ni sabe nada. Él hace lo que él le da su gana. Por eso dice: para ser testigo falso. Entonces aquí es donde entra en la sabiduría de Dios en nuestros corazones, de que nosotros no podemos creer cualquier cosa que nos platiquen, cualquier cosa que nos digan, tanto afuera como dentro de lo que se llama iglesia de Dios, ¿sí? No podemos nosotros creer cualquier doctrina, no podemos creerle a cualquier hermano. Todos tenemos que tener la mente de Cristo y creer las mismas cosas y pensar las mismas cosas y hacer las mismas cosas. ¿Cómo? ¿Por qué? Por el que mora en nosotros, el Espíritu Santo, el que nos lleva a la verdad, ¿sí? El que nos asegura qué es lo que tenemos que oír, hablar y decir de parte de aquel que nos está hablando, que es Dios. Entonces aquí están muchas enseñanzas muy hermosas. No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso, porque ese es el final de todo. No, pero es que yo andaba con él por un tiempo, con ella, me congregaba o iba aquí y me hice igual que ellos. Aquí están las enseñanzas. Entonces hay que tener mucho cuidado de tener más bien un testimonio de Dios en nuestras vidas, testimonio de Jesús en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. Busquen Levítico 5:1. Sí, todo esto está bajo todo lo que Jehová le decía al pueblo de Israel. Sí, hay mucho que ver de esto, pero esto es muy importante entenderlo y empezarlo ya a reconocer. No nomás decir, bueno, es que ahí me dijeron y me contaron, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Dice Levítico 5:1, vean lo que pasó aquí. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, o sea, en una corte, me imagino, delante de algunos magistrados, algunos jueces, dice: si fuera testigo que vio, oigan eso, o supo y no lo denunciare, ¿qué dice? Él llevará su pecado, porque anda encubriendo, anda tapando, anda mintiendo también él, y lo están llevando a que dé un testimonio de la verdad, y hace todo lo contrario. Entonces la respuesta es recibir. Si uno está participando, como dice la Biblia, de pecados ajenos, uno se queda con ese pecado de alguien más, por estar encubriendo, por estar tapando, como dicen aquí, por no hacerlo sentir mal, ¿sí? Porque de eso se trata ya aquí. Aquí ya no hablan verdad, ya no son justos, ya no son verdaderos. ¿Por qué? Porque ya no quieren hacer mal absolutamente a nadie. Por eso participan de los pecados de los demás. Entonces, todo esto se los estoy mostrando para que ustedes vayan imaginando lo que Dios transforma en nosotros y lo que Dios hace en nosotros, ¿sí? Porque Él es real y verdadero. De nosotros siempre va a ser la falta, el error y el pecado,
Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Por eso en Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces hay gente que sabemos cosas ya de Dios, y por no herir a los hermanos, por no hacerlos sentir mal o incómodos, no les decimos la verdad. Los dejamos que sigan y que sigan y que sigan, pero lo que está pasando es que tanto ellos como nosotros ya estamos participando en el mismo pecado. Uno porque lo practica y otro porque lo guarda y lo calla y lo tapa y no dice nada. Y muchos se confunden y dicen: es que el amor cubrirá multitud de pecados, pero no se trata de eso. La gente que no sabe interpretar la Biblia agarra, escoge lo que quiere, acomoda y pone lo que quiere, y así lo enseña y la gente lo recibe. Entonces no se trata ni de nosotros hacer las cosas, sino de que Dios las haga y nosotros obedecerlas. Porque si Dios no hace nada de nosotros, no podemos entender y no podemos caminar, no podemos obedecer. Estamos en tinieblas y no sabemos nada. Vamos a ver en el libro de Job. Job, todos sabemos la historia de él, ¿no? El libro de Job está atrás del libro de los Salmos. Todos sabemos la desgracia que le vino a este hombre, con hijos, propiedades, animales, ganancias, todo lo que él tenía. Sabemos que fue destruido. Y fue un hombre que pues todos conocíamos quién era él, ¿no? Pero la descripción de sus hijos no la dice tanto cómo eran ellos, porque los hijos todos murieron, andaban comiendo, andaban como en fiestas, no siempre parece, porque de habla que daban banquetes y hacían fiestas y todo, y se les vino el techo y los aplastó a todos ahí. Pero él, como hombre de Dios, él tiene el derecho de soltar un clamor hacia Dios, porque pues no entiende qué pasó, ¿no? Pero vamos a leer en Job 16:11, y dice ahí, dice en el encabezado, aquí lo ponen como Job se queja contra Dios, ¿no? Pero yo no lo vería tanto así, porque cuando uno se queja, es estar como, no sé, como en contra un poco de Dios, pero sería más bien como preguntarle a Dios por qué pasó lo que pasó, más bien, ¿no? Pero quejarse como que no. Pero bueno, dice en Job 16:11, vamos a leer ahí. Dice, aquí está la descripción de algo de lo que él está hablando cuando le vino todo ese mal sobre su vida. Oigan bien lo que dice acerca de Dios. Me ha entregado Dios, ¿a quién? Al mentiroso. ¿Quién es él? Es Satanás. Me ha entregado Dios al mentiroso. En las manos de los impíos me hizo caer. Dice, próspero estaba y me desmenuzó. Ya todos sabemos la palabra desmenuzar es deshacer, ¿no? En pedazos, en trizas. Dice, me arrebató por la cerviz y me despedazó. Ahora la cerviz es la parte alta del cuello, pero también la cerviz la podemos usar como si fuera el puro cuello. Entonces dice aquí, me arrebató, podemos ir por el cuello y me despedazó. Imagínense, es lo que está diciendo él, todo lo que ve, lo que le pasó. Dice, y me puso por blanco suyo. Imagínense, cuando alguien está, como decimos, blanqueando, disparando con un arco, con un arma o con lo que sea, tenemos un punto en medio, que es donde hay que pegarle, y le están pegue y pegue, porque es donde cuenta que hay que tocar. Por eso dice él aquí, y me puso por blanco suyo. Dice, me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, dice, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Dice, cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro. ¿Cómo estaría la cara de hinchada de tanto que anduvo llorando? Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, o sea, no podía ni ver ni nada. Y luego dice él aquí, a pesar de no haber iniquidad en mis manos, oigan eso, y de haber sido mi oración pura, dice, wow. Y luego dice aquí, oh tierra, no cubras mi sangre,
y no haya lugar para mi clamor. Dice, mas he aquí que en los cielos, oigan lo que va a decir él aquí acerca de Dios, después de todo lo que le hizo Dios a él, mas he aquí en los cielos está ¿qué? Mi testigo, dice. O sea que para él Dios era todo, era su testigo, era la verdad de lo que él decía y hablaba todo el tiempo y llevaba en práctica. Ahora, la vida nuestra lleva bendición hacia nuestros hijos de repente, pero si ellos no quieren de Dios, pues eso es muy aparte ya. Por eso él dice lo que él dice acerca de él. Mas he aquí que en los cielos, dice, está mi testigo, y mi testimonio, dice, en las alturas. Entonces, dos cosas. El testigo, ahorita lo vamos a ver, el testigo fiel de todo lo que pasa y hace uno, y más en cuanto a la vida cristiana, es Jesucristo. Y dice aquí que el testimonio, obviamente, también está con Dios, porque Él ve y hace y afirma, y está, por eso está ese libro escrito tan famoso de la vida, el famoso libro de la vida, ¿sí? Porque hay árbol y hay el libro de la vida, ¿sí? Pero dice aquí, 20, disputadores son mis amigos, dice, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Y luego aquí vean por qué les decía lo que les decía acerca del título que está aquí de que Job se queja contra Dios. Dice el 21, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Y todos sabemos que no se puede. Por eso cuando nos viene a nosotros una prueba en nuestra vida, no podemos ponernos al tú por tú con Dios, sentarlo enfrente de nosotros y decirle, ¿por qué hiciste eso tú? ¿Por qué agarraste esto? ¿Por qué me hiciste a mí esto en mi vida, Tommy? ¿Por qué tú me has, como dice Jesucristo, por qué me podaste las ramas? ¿Por qué me cortaste? Bueno, ahí que hay un propósito. El propósito es si estamos dando frutos, Dios nos va a podar y van a salir frutos nuevos. Entonces Dios sabe lo que hace. Aunque nos duela, aunque no entendamos, aunque no podamos ver, aunque no podamos recibir, ni entendamos por muchos años, nos va a ir mucho mejor. ¿Sí? Eso es algo difícil de digerir por las pérdidas humanas, familiares que tenemos, pero Dios hace todas las cosas buenas. En Él no existe la maldad y ni Él es tocado por el mal. Por eso, en la carne digo yo esto, lo que dice Job en el 21, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. En otras palabras, como quisiera hablar con Dios como hablar con el vecino cuando algo me hace y ponerme a queja con él. Entonces ahí vemos, pero pongan atención lo que leímos, que a pesar de todo, en los cielos, dice, está mi testigo. El que sabe todo, quién era Job, y todo desde un principio. Por eso cuando nosotros ya caminamos en verdad con Dios, muy poca gente sabe la comunión que tenemos con el propio Dios. Y eso es para sentirnos nosotros más seguros y sentirnos caminando con más seguridad en el mundo y poder nosotros enfrentar todas las adversidades de la mano de Dios. Porque aunque nos vaya mal, todas las cosas, escuchen, nos ayudan para bien. Entonces nosotros lo que nunca debemos hacer es ponernos en contra de Dios e irnos de la presencia de Dios, porque aunque queramos no podemos, y mucho menos pensar en dejarlo por cualquier cosa que pase. Ahora vamos a seguir hablando un poco más, porque es que esto es como un contraste entre el bueno y el malo, entre el verdadero y el falso, porque de eso se trata, que las personas salgamos de un estado para entrar en otro, de un hombre viejo para entrar a un hombre nuevo, formado conforme a lo que Dios hace en nuestras vidas, ¿sí? En el espíritu, las transformaciones. Pero vamos a seguir hablando un poco más acerca del testigo falso. ¿Qué tan malo es ser un testigo falso delante de los ojos de Dios? ¿Sí? En el Proverbio 12:17, Proverbio 12:17, vamos a ver
esto que dice en este proverbio. Proverbio 12:17 dice, para que ustedes vayan viendo más o menos cómo está una cosa junto de la otra y qué tiene que ver una cosa con la otra. Dice, el que habla verdad declara justicia. ¿Se fijan? El que habla verdad declara justicia. Ahora, estamos hablando de verdades, por supuesto, que hacen una persona sincera, honesta y buena, solamente con Dios, de la mano de Dios. Entonces, cuando hablamos de verdad y de justicia, pues hablamos de estar con Dios. Y luego dice, mas el testigo mentiroso, ¿qué es lo que hace? Engaño. Entonces ahí vemos ya el desenvolvimiento y los frutos de aquellos que dicen, no pasa nada, hombre, podemos ir ahí, podemos andar allá, inclusive podemos participar con estas iglesias, podemos andar allá, podemos hacer, tomar, hacer hasta... No pasa nada, dicen ellos ahí. Bueno, aquí dice que más el testigo mentiroso engaño. En el Proverbio 14:25 dice el testigo verdadero, vean esto para que vean ustedes que sí es cierto lo que les digo, lo que existe, la transformación y el efecto de hablar verdades de Dios a otras personas. Dice el 25, el testigo verdadero librará ¿qué? Las almas. ¿Cómo puedo yo librar una alma? Bueno, lo hago hablando verdades de Dios a las personas, lo que Dios dice y comanda y manda y afirma y dice que es así. De esa manera las almas van siendo libradas de la muerte y del infierno. ¿Sí? Proverbio 14:25, el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Entonces ahí vemos dos testigos, ¿no? Uno es testigo de Dios y el otro podríamos ponerlo como testigo del propio Satanás, porque él es el padre de mentiras. Si alguien habla mentira es un hijo del diablo. Aunque se oiga muy fuerte, pues no podemos ponerlo en otro lugar. ¿Sí? No es alguien que dice, bueno, yo hablé mentiras porque no sé. Bueno, si no sabes, mejor no digas nada. Porque es mejor callarse la boca y que te digan, ¿por qué tú no dices nada? No, pues es que yo no sé. ¿Qué voy a decir si no sé? Porque si tú hablas para quedar bien delante de los demás y no sabes, de seguro vas a echar una mentira. Entonces por eso tenemos que tener cuidado. Otro proverbio, Proverbio 19:5. Otra vez, el testigo falso, aquí viene ya el pago, no quedará sin castigo. ¿Sí? La gente dice, pero ¿por qué Dios hace eso? Dios, ¿por qué no? No, pues que es tan bueno, ¿por qué Dios permite que pase? Bueno, tú no sabes la vida personal de aquellas personas que están siendo participantes de sus propias muertes. Solamente Dios y ellos. Entonces, de repente pueden ser testigos falsos, o Dios permite que se mueran, o Dios permite todo. Pero aquí dice, en cuanto a aquellos que sí saben, me imagino que sí saben que hablan mentiras. ¿Sí? No hay gente que diga, yo no sé ni lo que hablo, pero voy en victoria en este mundo. Y él hable mentiras todo el tiempo en su trabajo, en su vida, su esposa, sus hijos, y sea un gran mentiroso, una gran mentirosa. Aquí habla de un grupo de personas. Dios no habla por hablar y perdiendo palabras para nadie. El testigo falso dice, no quedará sin castigo, ahí está. Y el que habla mentiras, no escapará. Entonces tarde o temprano van a caer. Y este es el resultado de ellos. Por eso entendamos cuál importante es ser un testigo mejor de Dios. ¿Sí? Aquí adelante, déjenme ver. En el 19:28, vamos a ver 19:28, ahí mismo en Proverbios, dice el testigo perverso. Oigan, ya subió como de grado, ¿no? Ya es un testigo no nomás mentiroso o falso, ya es un perverso. Ya van sus cosas hacia adelante con otras intenciones más fuertes. Dice, el testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Ahí vemos ya un grupo de demoníacos, de personas totalmente con otras intenciones ya. Porque unos ya son perversos burlándose del juicio. ¿Cuál juicio?
el que les van a hacer, el que les están diciendo que les va a pasar, el que les va a venir. A ellos no les importa nada. Ellos se burlan de eso. ¿Sí? ¿Está escrito o no? Porque alguien, si ellos están en un estado muy positivo, muy bueno, muy de bendición, no se habla de ningún juicio. Aunque todos vayamos a un juicio, pero aquí dice el testigo perverso, es un testigo malo, ¿no? Depravado, enfermo. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos, ahí están otros, que es lo mismo casi, encubrirá la iniquidad. O sea que van a tapar todo lo que es perverso y malo, porque el diablo está relacionado con el inicuo, la iniquidad, todo lo malo, lo perverso, lo podrido, lo que no sirve, lo que echa a perder, lo que destruye, esas son iniquidades. Entonces hay grupos de personas, porque estamos hablando de personas, ¿no? No estamos hablando de nadie más, que Dios los pone como impíos encubriendo todas las maldades de todos. ¿Dónde están ellos? Aquí en el mundo. No esperen ustedes verlos por ahí en unos cuartos oscuros, con unas lámparas, con unas capuchas, tapados. No, andan por todos lados. ¿Sí? Más que uno no sabe. De repente tienen familias, tienen vidas, tienen todo normal, pero ellos son muy impíos. Entiendan. Wow. Solamente Dios nos puede librar de todo esto. ¿Sí? Él es el único que tiene el poder para librarnos. Vamos a movernos a Isaías. Isaías 43:8, para ya ir viendo unas cosas más agradables y poner de una vez por todas la mirada en Cristo, ¿sí? Basado en lo que se lee, en el contraste de los perversos, en el contraste de los impíos, en el contraste, todo lo opuesto, que es en Jesucristo. Eso es lo más hermoso. Busquen Isaías 43:8. Fíjense lo que va a decir aquí, cómo va a hablar el Padre acerca de su Hijo. Obviamente Jesús, ¿no? Isaías 43:8. Vamos a leer ahí. Esto es lo que está hablando él. Dice: sacar al pueblo ciego que tiene ojos. Vean eso, de lo que les estoy hablando. Hay gente que tiene ojos, pero no pueden ver lo que tienen que ver. Son ciegos. Y los sordos que tienen oídos. O sea, se ve normal la gente. Sí, ojos, oídos. Bueno, los ojos los tienen pero no ven, los oídos los tienen pero no entienden. ¿Qué dice él aquí? Aquí manda una orden: congréguense aún a todas las naciones y júntense todos los pueblos. Pregunta a todo ese gentío que se juntó ahí: ¿quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? En otras palabras, está pidiendo si alguien sabe el futuro, lo que va a pasar, si alguien va a avisar de lo malo que va a ocurrir después en unos años en la tierra, un futuro a la gente, qué les va a pasar, dónde van a estar. ¿Quién puede decir eso de los vivientes, de los hijos de los nacidos de mujer? Nadie puede. Dice: y que nos haga oír las cosas primeras. ¿Sí? Cualquiera diría: ¿cuáles? Ni siquiera sé las postreras, menos las primeras. Dice: presenten sus testigos. Oigan, que pide que si alguien sabe algo, empiece a hablarlo. ¿Quién podrá hacer eso? Nadie puede. Por eso está hablando de alguien que vio algo. Y él está diciendo que, órale, vengan, júntense todos, y quién sabe algo ahí. Dice: y justifíquense, oigan y digan verdades. Nadie, absolutamente no hay nadie en la tierra que sea como Dios, que sepa las cosas que Él sabe, porque solamente hay un Dios. ¿Sí? Aquí es lo que va a decirles, vean, en el 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Y aquí habla de Jesús: y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis. Oigan lo que dijo, que había un siervo que a través de él se iba a conocer a Dios. Es aquel que él escogió, y ese es Jesús. Pero como juntó a la gente y la junta siempre para hablar con ellos, Jehová,
les está diciendo lo que les viene diciendo, porque al oír la voz de Dios, tú ya eres un testigo de cosas hermosas, verdaderas y reales. Tú no nomás eres un testigo porque hiciste ahí, no, si tú oíste la voz de Dios, así como les pasaba a los judíos, en este caso a Israel más bien, ¿no? Pero dice vosotros, por eso les llama, vosotros sois mis testigos, les dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Entonces dice, antes de mí no fue formado Dios con D minúscula, ni lo será después de mí. Dice en el 11, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Entonces estos pasajes erróneamente los agarran los testigos de Jehová y dicen, ya ves, no hay nadie más que él. Pero acabamos de leer que él escogió a alguien para que a través de ese alguien conozcamos al Padre, ¿sí? Por eso habla siempre de testigos ya de Dios aquí. ¿Estamos entendiendo? En Isaías 55:1 podemos ver que Jesús es el testigo de Dios para pueblos, es puesto por jefe y por maestro a las naciones. Isaías 55, déjeme ver, aleluya, 55:1. Y aquí en este encabezado habla de la misericordia de Dios. Aquí en mi Biblia dice misericordia gratuita para todos. Vamos a ver qué dice aquí. Dice, a todos los sedientos, venir a las aguas. Entonces aquí vemos que hay necesidad en todo el mundo, porque toda la gente toma, ¿qué? Agua. Entonces toda la gente hasta un punto, podemos hablar simbólicamente, les da sed o nos da sed. Entonces al tener sed, tenemos necesidad de agua. Y cuando estamos espiritualmente muertos, tenemos necesidad de algo. Y ese algo se llama Jesús. Por eso aquí habla de los sedientos y de las aguas. A todos los sedientos venir a las aguas. Y los que no tienen dinero, venir, comprar y comer. Venir, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. En otras palabras, Él es el que nos satisface totalmente de la necesidad. Se habla del vino, la leche y el agua. Entonces, aquí hay algo por lo que diario andamos nosotros en el mundo, trabajando todos los días, para aquellos que trabajamos todavía. ¿Por qué? Porque ocupamos dinero y con el dinero podemos comprar. Y cuando compramos tenemos y nos satisfacemos. Pero todo esto que da Dios a las personas, las bendiciones, las da gratis. Por eso es que dice, los que no tienen dinero, venir, comprar, comer, venir, comprar sin dinero, sin precio, vino y leche. En otras palabras, todo aquel que se va acercando a Dios, sabiendo y creyendo que Él existe, va a recibir. ¿Sí? Por supuesto, con un corazón contrito y humillado. Y aquí está para todos aquellos que hacen todo para alcanzar a Dios, pero en su propia manera, en su propia forma de ver, en sus propios estudios, en sus propios sacrificios, en sus propias relaciones entre todas las personas como grupos, pero no llegan a ningún lado. Dice en el 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Dice, oírme atentamente y comer del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Por eso ya está hablando él de dar algo ahí que las personas van a saber, escuchen bien, que están recibiendo de Dios, porque Dios no miente. Entonces volvemos a lo mismo, al testigo, a hacer un testimonio, a tener un testimonio en nuestras vidas de Dios en nuestro corazón y en nuestra alma. Por eso es que todos aquellos que permanezcamos con Él como en el principio, en el primer amor, de seguro terminamos la carrera con Él y permanecemos con Él por una eternidad. Porque Él dice que Él va a terminar lo que Él empezó en nosotros.
De ninguna manera es lo contrario. Por eso aquí están sus promesas por todos lados en la Escritura. Dice, inclinar vuestro oído y venir a mí, oír, oigan eso, y vivirá vuestra alma. Está hablando ya de estar hablando. Más adelante vamos a ver y nos podemos acordar que lo que Jesús decía era lo que oía del Padre. Por eso aquí dice, inclinar vuestro oído, o sea, acerquémonos a ver qué va a decir Dios para entender y saber, y ser pues esos testigos y tener ese testimonio de Dios de una vez por todas. Aquí Él no está de ninguna manera confundiendo a nadie. Vean lo que claro lo dice, inclinar vuestro oído y venir a mí, y oír y vivirá vuestra alma. Dice, y haré con vosotros pacto eterno. Ahora, ¿cuál es el pacto eterno? Aquí mismo lo menciona, las misericordias firmes a David. ¿Y cuáles son las misericordias firmes a David? Son las promesas de que su reino siempre iba a ser. ¿Y el reino cuál es? El reino es el de Dios, el reino es el de Jesús, el trono de Él siempre va a ser, va a permanecer. Entonces por eso dice, y haré con vosotros pacto eterno. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, aquí viene, vean, por jefe y por maestro a las naciones. Entonces, aquí está bien claro que Él lo ha dado por testigo ya. ¿A quién? A Jesús. Entonces Él es el primero, por eso es el maestro también, que trae el testimonio de Él, del Padre en Él, de Dios, del único Dios. Aquí no podemos confundirnos. He aquí yo lo di por testigo. Porque es que este Jesús habla exactamente lo que el Padre dice. Bueno, lo di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. Dice, aquí llamarás a gente que no conociste, gentes que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Sí? Wow. Ahora vamos a ver algo aquí. En el mensaje a las 7 iglesias, y en específico a la iglesia de la Odisea, vámonos hasta Apocalipsis 13:14. Vamos a ver cómo se introduce, cómo se presenta Jesús a esta iglesia. ¿Sí? Apocalipsis 3:14 dice, y vamos a ver aquí bien, acuérdense que Él les está hablando a estas iglesias y a la Odisea. 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ahí va el mensaje. Ahora, esta es la introducción de quién está mandando y hablando. He aquí el amén. ¿Y cómo dice? El testigo fiel y verdadero. Entonces, si Él es eso, nosotros como hijos de Dios, dirigidos por Cristo en el Espíritu, tenemos también que ser testigos fieles y verdaderos con Él y con todas las personas. Y más, obviamente, hablando de Jesús. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahí está. O sea que antes de que todo, como le dije la otra semana, era Jesús. Antes de que se formara cualquier cosa, Jesús ya era. Por eso dice, el principio de la creación de Dios. Dice esto, 2 puntos. Y Él hace esta introducción tan clara y tan fuerte porque a los que se va a dirigir están haciendo todo lo opuesto y presumen de ser, de estar, de conocer, de andar, de vivir, de tener y no tienen nada. Por eso es que son estos mensajes, ¿sí? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Vean eso? Entonces el vomitarlo de la boca quiere decir que fue como un rechazo, ¿no? Porque nadie que, obviamente lo hablo esto humanamente, aunque sea un poco desagradable, pero cualquiera que se vomita, nadie se come otra vez el vómito. Eso lo deja uno ahí. Entonces vemos aquí que estas personas corren el riesgo
de ser rechazados por Dios. Pero en la misericordia, vamos a verla enseguida, pero dice el 17, porque tú dices yo soy rico, ahí está un error, no lo es, lo digo yo. Me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oigan que hasta lo declaran. Y no sabes, dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces cuando estás en ese estado, estás sin nada y sin nadie, ¿sí? Estás solo, no tienes esperanza de nada tú ahí. Por eso le advierte en el 18, por tanto yo te aconsejo, aquí es donde entra la misericordia de Dios. Imagínense que Dios te da un consejo, ¿lo tomarías o lo dejarías? Por supuesto que lo tomaríamos y lo seguimos tomando. Pero dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Número 1 dice aquí, para que sea rico. Vestiduras blancas, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, todas estas descripciones, ¿saben qué es lo que es? La cobertura de Dios en nuestra vida. Lo que nosotros solos no podemos hacer. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para presentarnos bien delante de Dios, pero Dios lo hace todo posible porque Él lo hace y Él lo declara y lo cumple, y por eso tenemos que decir amén. Entonces, por eso la gente queda perdida, no sabe qué hacer, no sabe, dicen esto no sirve, esto no trabaja, pero es que no han recibido a Dios en sus corazones. Eso es lo que pasa, porque ellos son participantes de congregaciones, pero no de Dios en el Espíritu. Por eso están perdidos. Pero Dios les está diciendo, acabamos de ver este ejemplo tan claro, donde Él mismo dice, compres oro refinado en fuego para que sea rico. ¿Con qué? Con las riquezas de Dios. Y vestiduras blancas para vestirte. ¿Cuáles vestiduras blancas? Las de la tienda, no, las que Dios te va a dar a ti. De la manera que Dios te va a ver a ti ya. ¿Por qué? Porque Él te está transformando, Él te está cambiando, Él te está diciendo que tomes y que agarres y que participes con Él. Obviamente, vienes a ser el testigo de Dios, tú también. Y lo más importante, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Saben qué es eso? Con lo que nacemos nosotros. Y no me refiero al nacer desnudo, me refiero al pecado que tenemos, que nacemos con Él después de la caída de Adán y Eva. Ellos se vieron desnudos y corrieron porque se vieron su desnudez. Pero antes no era así. Antes todo estaba en orden. Igual estaban desnudos. Pero ya, aquí está el desenvolvimiento. Todo eso Dios nos va a cubrir y se va a encargar ya de vernos Él de otra manera. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Sí, porque hay gente, como decíamos, ¿no? Que tienen oídos, no oyen, y tienen ojos y no ven. Lo vimos en el Viejo Testamento. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por eso es que leemos lo que leemos, ¿no? Por cuanto amó Dios al mundo, que mandó a su unigénito Hijo. O sea, Dios ama al mundo, pero eso no quiere decir que va a salvar al mundo. Por eso Él dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y la gente dice, no, pues me fue mal, mala suerte tengo yo ahí. Bueno, acuérdate que por algo te está pasando en tu vida, para que tú voltees hacia arriba y busques del Dios de la verdad, del Dios verdadero, el Dios de amor, el Dios que te está prometiendo todo a ti. Pero la gente dice, no, me fue mal, para la otra me pongo las pilas. No, para la otra hago esto, para la otra hago lo otro, para la otro aquí estoy. No, por eso cuando pasan las adversidades la gente no piensa. Y dice, no, hombre, estoy bien salado, yo no doy ni una. No, ten cuidado porque te puede estar hablando y te está hablando Dios y tú no estás prestando atención. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, y lo importante aquí también, y arrepiéntete. Wow. Miren, busquen Gálatas 6:3. Y hacia atrás al libro de Gálatas. Vamos a ver ya cómo todos estos hombres empiezan a dar testimonios de Jesús en sus vidas, ¿no? Todo esto está en acción en los creyentes, y aquí lo vamos a ver con Pablo. Gálatas 6:3. Aquí va a reprender lo que siempre digo yo aquí.
de aquellos que tristemente lo digo, bueno, vamos a leerlo para que vean que está escrito y no me lo inventé yo. Gálatas 6:3 que dice, porque el que se cree ser algo, ¿sí? Aquí estamos leyendo, no siendo nada, así mismo que se engaña. Alguien que diga, no, yo soy también cristiano, yo conozco la Biblia, me la paso en el templo ahí yo. Bueno, si es verdad, amén a eso. Pero acuérdate que si no eres nada de eso que dices, tú mismo te estás engañando, ¿sí? Tú no puedes llegar a mentiras a la vejez o al tiempo de tu muerte y decirle a Dios, pues yo pensé siempre que yo era tu hijo y tu hija, pero por dentro sabía que no era nadie yo. Entonces engañado y engañada toda la vida. Ahí mismo en Gálatas 6, 7 y 8, ¿sí? Vean lo que dice, Gálatas 6, 7 y 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces ahí vemos los frutos, ¿no? Otra vez. ¿Qué va a pasar si sigues viviendo así? ¿O qué va a pasar si sigues mintiendo? ¿Qué va a pasar si sigues diciendo que sí eres y no eres? Bueno, vas a recoger algo ahí en tu propia vida, que solamente tú estás sembrando y tú mismo recoges. Dice en el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Y la corrupción es todo lo que nos sirve. Por eso la carne es lo que nos lleva siempre a hacer lo malo, ¿sí? Y aquí está el contraste, aquí está lo opuesto, aquí está lo hermoso enseguida, más el que siembra para el Espíritu, que es con E mayúscula, que es el de Dios, dice, del Espíritu segará vida eterna. Ahí están las promesas de Dios otra vez. Muy claro esto, ¿sí? Ahora vamos a ver acá, en Apocalipsis 19:11. Más adelante vamos a ver los testimonios y de la manera que hablaban hasta los ángeles, ¿no? Pero en Apocalipsis 19:11 vamos a ver aquí, ni más ni menos, otra vez al jinete del caballo blanco. Y es ni más ni menos que es Jesús. Entonces vi el cielo abierto, dice Juan, y aquí que un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Entonces, si Dios lo vemos por todos lados, que es fiel en todo y aparte verdadero en todo, nosotros tenemos lugar para tratar de engañarlo a Él, no, ni podemos. Es también muy triste y feo pensar que alguien vive engañado todo el tiempo, porque aquí estamos viendo que Él con justicia juzga y pelea. Quiere decir que lo que Él habló todo el tiempo acerca de la salvación y del infierno, todo eso lo va a aplicar a aquellos que lo recibieron y a aquellos que lo desobedecieron. Por eso es que se aplica su justicia para juzgar y para pelear. Él es justo y el que mal hizo, mal va a recibir, y el que hizo bien, bien va a recibir. Por eso es justo, por eso es fiel y verdadero. No hay lugar para decir yo viví, pensé, imaginando, creyendo, me sentía tan a gusto que era muy difícil salir, dejar esa secta de perdidos, y ahí estaba yo también, y al final te vas a perder. Por eso pongamos atención en los detalles como este que vemos, donde dice que Él es fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. ¿Sí? No podemos nosotros hacer nada sino someternos a Él. Los ángeles, escuchen bien, en el cielo también tienen el testimonio de Jesús. ¿Sí? Ellos siguieron, acuérdense que aquellos que siguieron a Satanás fueron convencidos por él y ellos mismos dejaron sus moradas por decisión de ellos. Por eso es que hasta en el cielo tienen que permanecer con el testimonio de ellos. Vamos a verlo. Ahí mismo en Apocalipsis 19:9, ¿sí? Dice, fíjense bien lo que dice ahí. Y el ángel me dijo,
escribe, ¿sí? Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Sí o no? Entonces vemos aquí a un ángel, las palabras de Dios, y a Juan oyendo. Vemos como tres apariciones, ¿no? Y luego lo que hace Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Ahí ya sale el ángel, ¿no? Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen, escuchen esta parte, el testimonio de Jesús. Entonces, el ángel le está hablando de personas como nosotros, aquellos que somos verdaderos, por supuesto, en el Espíritu, y que retenemos el testimonio de Jesús en nuestras vidas. El ángel allá se lo dijo a él también, porque Juan también, al estar él en el cielo y viendo y participando de esto, él era igual que el ángel, retenía el testimonio de Jesús en él. Por eso le dice, no hagas, ¿cómo le dice? Mira, no lo hagas. Le dice, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, menciona a todos. Dice que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque aquí viene algo, un misterio también bien grande. Para que ustedes vean que esto nos va a asegurar más todavía, que no cualquiera predica de Dios, habla de Dios y manifiesta a Dios y da testimonio a las demás personas. No cualquiera, por lo que vamos a leer aquí. Dice aquí, lo manda y le dice que adore a Dios. Tiene como una coma ahí, dice, porque el testimonio de Jesús, oigan eso, aquí lo va a describir qué es lo que es el espíritu de la profecía. Y cuando habla de la profecía, es de decir las cosas que han de pasar, las cosas que van a ser, y las cosas con las que Dios advierte, las cosas con las que Dios bendice, y las cosas con las que Dios también va a maldecir a aquellos que nunca creyeron en Él ni lo recibieron, a su Hijo Jesucristo. Entonces son profecías que se van a cumplir. Y cuando uno está en el Espíritu, por eso dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, en otras palabras, se hace un efecto, se hace una realidad, que el Espíritu Santo te lleve a toda verdad y a toda justicia, y te muestre las cosas que han de ser. Por eso no cualquiera, aunque se aprenda esto de memoria, está diciendo palabras huecas, porque claramente dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Sí? Wow. Ahora vamos ya a leer en Juan, el Evangelio de Juan 18:37. Vamos a ver aquí para que ustedes vean qué claro está esto y cómo lo habló con tanta claridad el Señor Jesucristo acerca de todo lo que estamos hablando. Porque esto nos asegura cada vez que la manada pequeña, la manada de Dios, pues cada día la vemos y podemos darnos cuenta por lo que leemos, que es un grupo muy pequeño. Juan 18:37. Vean que vamos a ver esto para que ustedes vean cuando Él está delante del tan famoso Pilato. Juan 18:37. Fíjense lo que le va a decir a él. Y con esto queda bien claro lo que venimos hablando. Nos reafirma el Señor aquí. Dice, le dijo entonces Pilato, 2 puntos tiene. ¿Luego eres tú rey? Le dijo a Jesús así. Respondió Jesús, otros 2 puntos. Tú dices que yo soy rey, le dijo a Pilato. Yo para esto he nacido, le dice, y para esto he venido al mundo, le dice a Pilato, para dar testimonio a la verdad. ¿Sí? Tiene un punto y dice, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y aquí es donde se dividen los falsos de los verdaderos, los cabritos de las ovejas, ¿sí? Porque es que no todos están en lo que dice Jesús. Lo digo triste, pero es la verdad.
Hay muchísimos lugares donde se congrega la gente que están solamente perdiendo el tiempo ahí. Tanto viejos como jóvenes, tanto niños como viejitos. ¿Por qué? Porque Jesucristo le dijo a Pilato que él había venido para dar testimonio a la verdad. Y luego va a afirmar que esto no es de todos. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y aquí es donde está también un misterio, porque aunque nosotros digamos, mucha gente no nos cree, pero el que ellos no crean no quiere decir que nosotros estamos mal y ellos están bien, simplemente porque no nos creen. Por eso lo que él dice, no dice yo conozco un grupo que está en la verdad, o yo conozco un grupo que voy a salvar, él no se refiere a nadie, nomás dice todo aquel que es de la verdad. Así lo pone nomás. ¿Qué es lo que pasa? Oye mi voz. Entonces entendamos qué claro lo puso Jesucristo. Ya vamos casi a acabar, nomás leo unos dos más y ya. Busquen 1 Corintios 2:1. Y todo esto tiene que ver, se los digo otra vez, con el ir creciendo espiritualmente y caminar en paz y en gozo en este mundo en decadencia. 1 Corintios 2:1 al 5. Vean cómo el apóstol Pablo, cómo habla con estas palabras tan claras también. Dice, así que hermanos, dice, cuando fui a vosotros para anunciaros, oigan de cómo se va a dirigir a ellos aquí, para anunciaros el testimonio de Dios. Ahí está. Él también andaba participando en el Espíritu de la familia de Dios y anunciando ni más ni menos que el testimonio de Dios. ¿El testimonio de Dios quién es? Lo le acabamos de leer en el Viejo Testamento. Es Jesucristo. Lo vimos en Apocalipsis, el testigo fiel también. Entonces, Pablo anunciaba la doctrina de Jesús. Pero Jesús es Dios. Anunciamos el testimonio de Dios. Ahora, aquí está la descripción para que todos vean que él no se graduó de ningún colegio, no hizo nada de eso. No fui con excelencia de palabras o sabiduría, pues no me propuse ni saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Sí? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esa descripción no era por los que estaban sentados o por los que lo estaban siguiendo. Eso era porque él tenía el temor de Dios en su vida. ¿Sí? Porque ese es el principio de la sabiduría. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Oigan lo que acabamos de leer, que su predicación no fue con palabras persuasivas, o sea que iban a convencer a nadie de ciertas cosas raras y de cambiar y transformar personas por medio del estudio de los hombres. Por eso dice, con palabras persuasivas de humana sabiduría. Me suena como a retórica, ¿sí? Me suena a todo eso que se estudia. Entonces, dice, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y luego aquí afirma él en el 5, para que vuestra fe, oigan eso, no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por eso es que la fe es de Dios, le pertenece a Él, es de Él, ¿sí? Él es el autor y consumador de la fe, ¿sí? Por eso dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, porque mucha gente dice, yo conozco a Dios, yo tengo fe, a mí me dijo el pastor que es así, y me dijo que después va a pasar esto. La fe está fundada en los hombres de ellos que obedecen. Eso es lo que está diciendo Pablo, es lo que él quiere tratar de evitar, sino en el poder de Dios, que es muy diferente. Wow. Vamos a leer aquí, ya con este vamos a cerrar. Váyanse hasta Primera de Juan. Primera de Juan 5:6, y con esto damos por cumplido este mensaje.
Primera de Juan 5:6 dice, oigan bien, volviendo a aquel que el Padre escogió, que es Jesús. Dice Juan, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Y eso de que vino mediante agua y sangre, es que vino como hombre, ¿sí? Porque todos nosotros estamos compuestos en el cuerpo de agua y de sangre. Entonces vemos que es un hombre, todo y todo Dios. Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Tiene una coma, dice, y el Espíritu, otra vez lo que leímos, el Espíritu es el que da, ¿qué? Testimonio, ¿sí? Ahora, porque el Espíritu es la verdad. Caemos en lo mismo, en la verdad de Dios, el Espíritu, el testimonio y la verdad. Y aquí hay una descripción de cómo es que están. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, ¿sí? Oigan eso, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces, dice enseguida, y estos 3 son uno. Ahora dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. Aquí vemos la omnipresencia de Dios. Omnipresencia que está en todos lados. Allá están 3 en el cielo y aquí en la tierra. No os dejaré huérfanos, dijo Jesús. El Señor está con nosotros. Amén a eso. Por eso leemos lo que leemos. 3 son los que dan testimonio, ¿dónde? En la tierra. Y vuelve otra vez, el Espíritu. Pues los que lo tenemos, ¿no? El agua y la sangre. El agua y la sangre, ¿quién viene siendo otra vez? Jesús. ¿Sí? Dios con nosotros, el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu de Cristo. Es lo mismo. Aunque mucha gente se enoje y no quiere oír esto, es lo mismo. Es Dios. Es su poder, su deidad, sus manifestaciones. Pero aquí se habla de 3, pero es que se tiene que decir 3 porque existe el Espíritu y luego se menciona el agua y la sangre que afirman y nos llevan hacia Jesús. No porque sean 3 cosas muy diferentes brincando de arriba y abajo. No, es para que entendamos nosotros quién es quién. Aleluya. Dice, y estos 3 concuerdan. Dice, si recibimos el testimonio de los hombres, oigan eso, qué triste, mayor es el testimonio de Dios, aleluya por eso, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Ahí es donde está la gran diferencia ya de aquellos que vamos hacia el final de la carrera con Él y aquellos que se van a perder. Lo digo muy triste porque es la verdad. Por eso es más fuerte, escuchen, hay tiempo de salirse de esos lugares y buscar a Dios mientras puede ser hallado. Porque este es el testimonio, lo repito, con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y aquí es donde viene en el 10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio, escuchen bien, en sí mismo. Así como lo habló el ángel a Juan, ahí en el libro de Apocalipsis. Estamos hablando de recibirlo. Por eso siempre hablamos de una oración, de recibirlo, de confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón. ¿Sí? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. En otras palabras, él sabe de lo que estamos hablando y está entendiendo. Todo aquel que tiene el Espíritu en él sabe de lo que yo estoy hablando. El que no cree a Dios, oigan esto, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. En otras palabras, todos aquellos que creen en un Dios pero sin Cristo, no solamente se van a perder, pero desde ahorita lo están haciendo mentiroso a Dios al Padre, porque no creen que Jesucristo es quien dice ser. Así se pueden ver los judíos, se pueden ver los testigos de Jehová, se pueden ver los católicos, se pueden ver los mormones, todos hablan de Dios y nadie cree en Jesús. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Ahora, ¿cuál es la razón? Por lo que expliqué, pero aquí dice, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Que quién es el Hijo? El Salvador del mundo, lo digo yo. Entonces acabamos aquí ya. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces con eso damos por concluido. Y mi oración, mi deseo, es que todos vengan a un arrepentimiento y traten de buscar, de entregar su corazón y ser participantes
con Dios y tener ese testimonio de Jesús en sus vidas. Amén. Vamos a orar y que Dios los bendiga.